Hola, escribo esto para dar una pequeña interrupción al vídeo, y avisarte que estoy siendo patrocinado por Piggy247, una página para hacer apuestas en línea de manera 100% segura, donde puedes apostar por el ganador de algún partido que te interese, no solo fútbol, sino de muchos otros deportes, e incluso trae más funciones interesantes, como una ruleta o un intercambio con algún amigo. En la descripción encontrarás un link con el cual podrás recibir gratis hasta 30 euros al momento de registrarte, y así comenzar con la experiencia de apostar. Eso sí, te recuerdo que esto debas hacerlo de manera responsable, y solo si eres mayor de edad. Muchas gracias a Piggy247 por patrocinar este video, y ahora sí, comenzamos. Tras acabar la segunda temporada, el 2 de septiembre de 1945, durando casi de manera exacta 6 años, la FIFA finalmente se puso manos a la obra para reorganizar el Mundial. Originalmente lo que quería hacer era que la primera edición se realizara lo más pronto posible, pues incluso estableció que la mejor opción para albergar la Copa sería Suiza, al mantener durante los años de conflicto una postura neutral y tener la economía lo suficientemente buena para esos años. Pero habían un montón de inconvenientes, empezando por el periodo de tiempo donde se quería celebrar la Copa, la cual era entre el 46 y el 49. Principalmente porque la FIFA vio cómo el COI sí que pudo organizar unos Juegos Olímpicos durante la década del 40, y no se quisieron quedar atrás. Pero también a eso se sumaron otros problemas, como la nula disposición de varios países en participar en esta Copa, ya que como dije antes, la situación política y económica de varios estaban por los suelos, y ni siquiera la fundación de la ONU el 25 de octubre de ese mismo año pudo calmar la tensión en varios países, pues para empezar, al siguiente año ya teníamos conflictos de gran escala, como el conflicto civil en Grecia, la batalla Indochina, los primeros roces entre Israel y el mundo árabe, lo cual, sumado a otros varios factores, hizo que varios países se negaran rotundamente a viajar de un continente a otro solo para jugar unos cuantos partidos. Lo cual hizo que finalmente la FIFA pensara mejor las cosas y al final cedió a la presión popular, esperando mejor realizar el Mundial hasta el 50, donde en teoría las cosas serían más sencillas. Sin embargo, de igual manera esto fue muy complicado, ya que prácticamente ningún país europeo quería organizar la Copa, y ahí fue donde Brasil entró al rescate, ya que aún seguían ilusionados con organizar este Mundial desde el 38. Por lo tanto, sabiendo que los países de América nuevamente estarían muy inconformes con una nueva sede europea, finalmente la FIFA, el 25 de julio del 46, anunció que la sede sería Brasil para el año de 1950. Además que también fue aprobado el cambio de nombre del trofeo, que hasta ese momento era solamente llamado Trofeo de la Victoria, pero en conmemoración a los 25 años de Jules Rimet, o mejor dicho, de su presidencia en la FIFA, el trofeo adoptaría su nombre. Para las eliminatorias, las cosas pintaban relativamente bien, pues serían ahora 34 los países que se inscribieron para participar en la Copa del Mundo, y la FIFA solamente daría 16 cupos, por lo que de nuevo se organizaron eliminatorias en todos los continentes. Además que al igual que la edición anterior en Francia, ya habían 2 países clasificados automáticamente, Brasil como sede del evento e Italia como vigente campeón. Aunque cabe aclarar que incluso causó cierta polémica la participación azzurra en este evento, principalmente por su rol inicial en la segunda temporada. Pero si ustedes saben también bastante más de historia, recordarán que a partir del 43, con el golpe de estado que sufrió Don Benito, el país se cambió de bando. Además que el dirigente de la Federación Italiana, Ottorino Barassi, escondió el trofeo durante el conflicto. Según cuenta la leyenda, él utilizó una vieja caja de zapatos y la escondió debajo de su cama, donde pareciera el lugar menos sospechoso posible. Ahora sí, contaré el proceso clasificatorio de cada continente, porque créanme, no tiene pierde. En Europa, el formato siguió el mismo mundiales pasados, ya que los países clasificados se definirían en grupos o partidos a eliminación directa, todo dependiendo de lo que diga un sorteo. Aunque curiosamente solo hubo para esta ocasión 2 grupos. El primero fue entre las selecciones de Suecia, Irlanda y Finlandia, donde los primeros que mencioné quedaron líderes de grupo jugando solo 2 partidos, ganando ambos. Aunque bueno, realmente jugó 3,
pero uno de ellos se anuló por haber sido entre selecciones amateur de Suecia y Finlandia. Por cierto, esta última se retiró del grupo antes de que acabara, y curiosamente Irlanda alcanzó a jugar los 4 partidos, pero solamente ganó uno, mientras que empató el otro y perdió los otros 2 contra Suecia. En otro grupo, que realmente se trataba del British Home Championship, que por esta ocasión también cumplió el rol de eliminatorias, Inglaterra fue líder indiscutible tras ganar sus 3 partidos, destacando entre todos un 9-2 ante Irlanda del Norte. Lo curioso acá es que Escocia quedó segundo y la FIFA también había dado un boleto para la segunda mejor selección de esta competencia, pero la Tartan Army rechazó el cupo, ya que desde mucho antes habían dicho que solo irían al Mundial si quedaban campeones de su competencia local. Ahora vamos con los partidos a eliminación directa, donde ocurrieron eventos que hoy en día serían inverosímiles, como la participación de selecciones de Medio Oriente en las eliminatorias, ya que, presuntamente por su ubicación geográfica, pues sencillamente era más corto que viajar hacia el otro lado de su propio continente. Bueno, Turquía no tuvo ningún tipo de piedad con Siria, humillándolos 7-0. Pero si eso no los impresionó, lo siguiente los va a dejar aún más perplejos, y es que ellos avanzaron a la ronda final contra Austria, pero estos últimos anunciaron su retiro por problemas económicos, así que en teoría Turquía se clasificó automáticamente al Mundial. Pero a última hora los otomanos también se bajaron del barco, y así esta llave no contó con ningún participante al torneo final. En otra llave, Yugoslavia se enfrentó a la recién independizada Israel, humillándola en los 2 partidos, 6-0 en Belgrado y 5-2 en Tel Aviv, por lo que jugaron una ronda final contra Francia, y ambos encuentros terminaron en empate a 1, por lo que se jugó un último partido de desempate en cancha neutral, y no fue hasta el tiempo extra donde vencieron los yugoslavos para finalmente regresar al Mundial, consiguiendo su primera clasificación en la cancha. En otra llave, Suiza se enfrentó a Luxemburgo, ganando la ida en Zurich por 5-2 y después la vuelta en la ciudad de Luxemburgo por 3-2, con lo que debían jugar un último partido en Bélgica, pero debido a que los Diablos Rojos se retiraron de la eliminatoria, la Nati se clasificó a su tercer mundial consecutivo. Por último, España y Portugal jugaron última serie a doble partido, donde el ganador fue la Roja, tras vencer a los lusitanos por 5-1 en Madrid y empatar a 2 en Lisboa. Por si no lo notaron, quedaron en total 2 cupos libres para el Mundial solo en esta parte del mundo. De hecho, la FIFA intentó rellenarlos inventando selecciones ya eliminadas para ocupar esos lugares. Primero Francia, que en un principio había aceptado ocupar el lugar de Escocia, pero tras pensarlo 2 veces, mejor decidió retractarse. Mientras que Portugal, en un principio sí que iba a ocupar el lugar de Turquía, pero de nuevo, los lusitanos lo rechazaron a último momento. Pasamos ahora con el resto de continentes, donde para variar hubo un montón de inconsistencias. Primero Sudamérica, donde literalmente no se jugó ningún partido. Para empezar, Argentina debía jugar en un grupo contra Bolivia y Chile, pero se terminó retirando, principalmente por la mala relación que tenía con la Federación Brasileña por lo del 38 al no respetar su boicot. Además que Colombia fue vetada de FIFA por el caso de la Liga del Dorado. Y Venezuela todavía no tenía una selección profesional, así que tanto chilenos como bolivianos clasificaron automáticamente. En otro grupo pasó lo mismo, pues gracias al retiro de Ecuador y Perú, las selecciones de Uruguay y Paraguay regresaron al Mundial. En cuanto a Norteamérica, solo hubieron 3 selecciones que se inscribieron para participar, y la FIFA decidió que lo mejor sería que las selecciones jugaran un triangular final en la Ciudad de México, más concretamente en el Estadio Ciudad de los Deportes, a ida y vuelta, donde los primeros 2 iban a tierras brasileñas. Ahí fue donde México demostró una superioridad inmensa contra sus rivales, venciendo en los 4 juegos, siendo líder indiscutible del grupo, mientras que el segundo lugar fue para Estados Unidos, donde apenas si les alcanzó con solo 3 puntos, empatando el primer juego contra Cuba y después venciendo a esa misma selección caribeña en el segundo partido, siendo la segunda mejor a pesar de sus 2 derrotas contra los mexicanos. Finalmente, las eliminatorias más difíciles fueron las de Asia y África, que por aquel entonces jugaban juntas, al ser realmente pocos los países que se habían independizado por aquel momento. Por eso, solo hubieron 4 países que se anotaron para participar, pero al final Birmania, Filipinas e Indonesia se retiraron, por lo que dejaron sola a la India para que se clasificara automáticamente, pero al final esos también optaron por retirarse, y hasta la fecha hay varias leyendas y rumores del por qué pasó esto, comenzando con que FIFA prohibió a la selección de la India
jugar con jugadores descalzos, y es que por razones religiosas ellos jugaban con los pies totalmente al descubierto, cosa que negó totalmente la FIFA, diciendo que en realidad los Tigres Azules también se abstuvieron de participar por problemas económicos. La tercera opción es que básicamente la Federación de la India le hizo el feo al Mundial prefiriendo los Juegos Olímpicos. Ahora yo te pregunto, ¿cuál de estas versiones tú decides creer? Finalmente, los irlandeses tuvieron una segunda oportunidad de jugar su primer mundial ocupándose el lugar de la selección hindú, pero también lo rechazaron. Y bueno, creo que no hace falta mencionar la ausencia de Alemania y Japón por sus razones más que obvias, ¿verdad? Tras finalmente conocer a los 13 clasificados al mundial, posteriormente conocimos las sedes del evento, las cuales fueron en total 6. Primero, el estadio Eucaliptos, ubicado en Porto Alegre, siendo el más antiguo de la competencia al ser inaugurado en el 31, y con solo capacidad para 7,000 personas. Este fue demolido recientemente en el 2012. Después tenemos al estadio Davila Capanema, el cual aún hoy existe. Se encuentra en la ciudad de Curitiba, solo que en ese entonces tenía 12,000 de capacidad, mientras que hoy es de 17,000. Luego está el Estadio Independencia, el cual fue justo inaugurado unos meses antes de la Copa, y aún hoy existe, solo que por aquel entonces tenía capacidad de 25,000 y actualmente tiene un poquito menos de 23,000. El siguiente estadio es el Pacaembu, que aún hoy existe, y con una capacidad de 38,000 espectadores, solo que para esa Copa del Mundo, recién inaugurado precisamente para ese año del 50, tiene alrededor de 45,000. Este otro estadio que voy a comentar fue inaugurado en el 37, con una capacidad de 60,000 y pues sencillamente era bastante grande para ese momento y de hecho fue el segundo más grande de la competencia, el Ila do Retiro, que actualmente le caben poco más de la mitad de personas, 35,000. Por último, no podemos olvidar la que fue y de lejos la principal razón por la que Brasil tanto se esmeró en conseguir la sede mundialista, ya que justo estaban en planes para construir el estadio más imponente del mundo por aquellos años, con una capacidad ridícula de 200,000 personas. Dicho recinto inició su construcción en enero del 49, recién concluyendo a solo una semana de que arrancara el evento, pero cuando finalmente quedó listo, dejó a todo el mundo perplejo, completamente de cabeza, porque en serio, el estadio Mario Filho, mejor conocido por todos nosotros como el Maracaná, dejó perplejos a todos con su gigantesco tamaño, que si bien en la actualidad se redujo considerablemente a 79,000 personas, sigue siendo de los más grandes e imponentes del mundo. Otra cosa a destacar es el balón de fútbol, que oficialmente se convirtió en el primer esférico de la historia de los mundiales sin tiento. Es decir, que en vez de ser cosido hasta el final con una especie de agujeta, al igual que el de los 3 mundiales anteriores, este solo necesitó una válvula a presión para ser inflado. Además que el formato de este mundial fue afectado drásticamente con la reducción de cupos, el cual pasó de replicar los 2 mundiales anteriores, es decir, solo 2 de eliminación directa, a regresar a la vieja confiable de la fase de grupos, donde originalmente querían que hubieran 4 selecciones de 4 equipos cada uno. Pero conforme avanzaron las cosas, se quedaron los grupos de una manera muy extraña, ya que quedaron en total 2 grupos de 4 selecciones, 1 de 3 y solo 1 de 2, donde el primero de cada grupo iba a una última ronda, la cual era el grupo definitivo, donde el líder por fin era el campeón. Esto convierte este mundial en la única vez en toda la historia de los mundiales donde no hubo una final como tal. Por lo tanto, esto se vería hoy en día inverosímil. Pero bueno, la razón por la que quedó de esta manera el mundial fue porque básicamente el sorteo se realizó en el 48, cuando recién las eliminatorias estaban comenzando. Y sí, chicos, por eso los grupos quedaron tan bizarros. Simplemente no fue culpa de FIFA, porque solamente así se dieron las cosas. En el grupo 1 se encontraban Brasil, Yugoslavia, Suiza y México, cuyo primer partido fue celebrado el 24 de junio a las 3 de la tarde, hora local, un día antes que el resto de partidos, lo cual lentamente futuras ediciones se fue haciendo un hábito. Así, en el recién inaugurado Maracaná, con tantos de Ademir al 30, Jair al 65, Baltasar al 71 y otra vez Ademir al 79. Al día siguiente, pero a la misma hora, en el Estadio Independencia, Yugoslavia se enfrentó a Suiza y con goles de Ratko Mitic al 59, Kosta Tomasevic al 70 y Tiomir Ognjajov al 84, los balcánicos golearon por 3-0. La segunda jornada se jugó un 28 de junio, ambos a las 3 de la tarde. Primero en el estadio Pacaembu, Brasil se enfrentó a Suiza,
abriendo el marcador al 3 gracias a Alfredo II. Más tarde, al 17, Jacques Fatton colocó el del empate para la Nati, pero los locales de nuevo se pusieron al frente al 32 de la mano de Baltasar. Sin embargo, la Nati no se rindió, y con otro gol de Fatton al 88, lograron finalmente empatar el marcador. Paralelamente, Yugoslavia en el estadio Eucaliptos terminó de eliminar a los mexicanos, con goles de Stefan Bobek al 20, Selko Katkowski al 23 y 51, y uno más de Tomasevich al 81. Aunque por lo menos México descontó con tanto de Héctor Ortiz al 89 de penal. Esto pone la situación en el grupo muy tensa, y es que de momento Yugoslavia iba ganando el grupo con 4 puntos en contra de solo 3 que tenía Brasil, por lo que solo les hacía falta un empate entre los locales para cerrar una hazaña histórica. Pero Brasil, ahora sí que sí, no se guardó nada, y para el 2 de julio en el Maracaná lograron salvarse de un papelón histórico, con los tantos de Ademir al 4 y de Cicinho al 69. Para finalmente cerrar el grupo, los ya eliminados Suiza y México solo les quedó jugar por el honor en el estadio Eucaliptos, un 2 de julio a la misma hora. Curiosamente, el partido desde el inicio fue algo bastante raro, y es que los colores de la indumentaria de ambos equipos eran exactamente el mismo, y como para aquel entonces no era obligatorio el uso de 2 indumentarias para partidos de local o de visitante, el partido se demoró 40 minutos en jugarse después de que se realizara un volado, el cual fue favorable para México, pero por ser muy amables, ellos decidieron mejor ponerse ellos mismos una indumentaria que se encontraran por ahí. Ahí entró el Cruzeiro al rescate. No el de Minas Gerais, el de Porto Alegre, ya que básicamente les regalaron el uniforme por ser locales de ese estadio. Fue así que por ocasión única, México jugó con el uniforme de un club por una emergencia. Lastimosamente eso no dio suerte, y con tantos de René Bader al 10 y de Charles Antenen al 44, los europeos terminaron de humillar a los mexicanos, que solo pudieron anotar un gol de la honra hasta el 89 gracias a Horacio Casarín. De esta manera, Brasil fue superlíder con 5 puntos, siguiendo Yugoslavia con 4, Suiza con 3 y de nuevo México con 0 unidades. Pasamos al grupo 2, donde nos encontramos a Inglaterra, España, Chile y Estados Unidos. Un grupo que causó mucha expectativa, principalmente por la selección inglesa, ya que al ser inventores del deporte y este ser su debut en un mundial, hizo que varias personas de inmediato los colocaran entre los favoritos para ganar la copa, recordando además que por su soberbia y la de sus vecinos británicos, decidieron no participar en las ediciones previas de la copa, creyendo que el British Home Championship era el mejor torneo de selecciones de todo el mundo. En fin, regresando a los resultados, primero repasemos lo ocurrido en Curitiba, entre las selecciones de España y Estados Unidos, ya que un 25 de junio a las 3 también, la Furia no tuvo mucho problema en derrotar a las Varas y las Estrellas, pues a pesar de que estos últimos se adelantaron al 17 con gol de Virgio Variani, España remontó con goles de Silvestre Higuá al 81, Estanislao Basora al 83 y de Serra al 89. Al mismo tiempo, Inglaterra y Chile jugaron en el Maracaná, y en principio los británicos parecían cumplir con sus expectativas, ya que sin mucho problema vencieron a Chile, con los tantos de Stan Mortensen al 39 y de Wilf Manion al 51. Si bien no fue un resultado extraordinario o una goleada como muchos ya lo veníamos rumoreando, de todas formas los aficionados se fueron felices ya que la selección cumplió con derrotar al rival que tenían enfrente sin mucho problema. Sin embargo, ellos en la siguiente jornada se llevaron posiblemente una de las sorpresas más grandes en la historia de los mundiales, pues el 29 de junio, también a las 3, pero ahora en Belo Horizonte, Inglaterra se enfrentó a la selección de Estados Unidos, algo que parecía muy sencillo, teniendo en cuenta que la selección gringa era totalmente amateur, pues la gran mayoría eran en realidad jugadores de fútbol americano y encima siendo colegial, además que otros tenían otros empleos como el portero Frank Borghi, que en sus tiempos libres era conductor de carrozas fúnebres, y para esa ocasión hizo el mejor partido de su vida, al no permitir un solo gol británico, que para más a la herida, ni siquiera colocó en el once inicial a su jugador estrella Stanley Matthews, conocido porque en el 56 se convirtió en la primera persona de la historia que ganó el Balón de Oro, por creer que esto era pan comido. Pero más temprano que tarde recibieron un durísimo golpe contra la realidad. Esto cuando un simple lavaplatos, que además era inmigrante de Haití, radicado en Nueva York, llamado Joet Gadjens, cabeció un balón que anticipó la salida del arquero profesional del Wolverhampton, campeón del FA Cup un año atrás, Bert Williams. A esto el 38, que dejó atónitos a todos en el estadio, pues por más que lo intentaban, los ingleses simplemente no pudieron empatar el marcador, y así los estadounidenses dejaron al mundo entero de cabeza.
Como si fuera una auténtica película de Hollywood, Estados Unidos derrotó por la mínima a Inglaterra. Un resultado tan inverosímil, tan increíble, tan sorprendente, que pasó a la historia como el milagro de Belo Horizonte. Es más, la prensa británica de aquel entonces, cuando les llegó por telegrama el resultado del partido, en principio creían que se trataba de un error de imprenta, pues en su faceta de negación llegaron a creer que el verdadero resultado del partido fue 10-1 y que en realidad la máquina por alguna razón no llegó a escribir bien el primer 1. No fue hasta que marcaron por teléfono a una prensa local brasileña que por fin se dieron cuenta que esto era real, que la experimentada selección inglesa cayó ante una selección amateur, la cual incluso salió en brazos del público brasileño que los hicieron ver como auténticos guerreros. A punto tal que incluso para el año 2005 salió una película llamada El juego de sus vidas, que nos cuenta más detalles sobre el partido. Bueno, regresando con el resto de resultados, España se enfrentó a Chile en el Maracaná ese mismo día, y con goles de Basora al 17, Zarra al 30, la Furia amarró la eliminación sudamericana, ya que solo fueron a jugar por el honor el 2 de julio en Recife, contra los ya relajados estadounidenses, pues para ellos el simple hecho de derrotar a Inglaterra era oro puro, y por lo tanto no se esforzaron mucho para este juego. Eso se vio reflejado de hecho en el marcador, pues con tantos de Jorge Robledo el 16 y de Atilio Cremachi el 32, la Roja se adelantó en el marcador, pero con tantos de Frank Wallace al 46 y de Joseph Macca al 48 de penal, las varas y las estrellas parecía que de nuevo iban a tener bastante jurada a hacer un duro golpe sobre la mesa. Sin embargo, Chile de una vez por todas se puso las pilas, y con goles de Andrés Prieto al 54 y de Cremachi al 60, y con un último gol de Fernando Riera al 82, para al menos quedar eliminados, pero con un partidazo de 5-2. Mientras que en el último partido, Inglaterra trataba de sanar su imagen, que ya de por sí estaba muy dañada, por la derrota en la jornada pasada ante Estados Unidos. Y para más remate, su siguiente rival era España, quien solo necesitaba un empate para amarrar su pase a la siguiente ronda. Así fue como en el Maracaná, españoles y británicos dieron un partido sumamente peleado, ya que solo hubo un gol anotado por Zarra al 48. Pero por más que tanto ingleses como españoles lo intentaron meter otro gol, aún así se quedó solo ese en el marcador, que de todas maneras fue más que perfecto para que España avanzara de ronda como líder indiscutible. Para el grupo 3 solamente hubo 3 selecciones: Suecia, Paraguay, Italia, tras la ausencia de la India, donde curiosamente los favoritos aquí eran los Azzurri, principalmente por su condición de ser vigentes campeones del mundo, que si bien es cierto era una selección muy difícil, tampoco había que elevarlos al cielo, principalmente porque este último título del mundo fue hace 12 años. Y en un mundo perfecto donde la segunda temporada nunca hubiera ocurrido, la verdad es que es difícil saber si hubieran mantenido el nivel en 2 ediciones mundialistas que se pudieron realizar en el 42 y el 46. Aunque eso sí, antes de los 50 tenían una cama de jugadores muy prometedora, pues durante los 40 el mejor equipo de Italia era el Grande Torino, uno que ganó 4 scudettos consecutivos entre el 46 y el 49. Por ende, grandes jugadores que eran pieza clave del equipo eran todavía más fundamentales en la selección italiana de aquel entonces. Pero lastimosamente, un 4 de mayo del 49, el equipo viajó hasta Portugal para jugar un amistoso ante Benfica, pero no se imaginaron nunca que el avión en pleno vuelo se quedaría sin combustible y se precipitaría a tierra estrellándose contra la Basílica de Superga, lo que lastimosamente no dejó a nadie con vida. Esto lastimosamente afectó psicológicamente a los jugadores convocados de otros clubes, que se fueron hasta Brasil, pero se negaron a viajar en avión, y con tal de evitarse subir a uno, decidieron irse como en los viejos tiempos, en un barco hasta Brasil. Pero eso sí, obviamente esto hizo que tardaran más en llegar y a la vez fuera más desgastante el viaje, tardando hasta 2 semanas en llegar a Sao Paulo, y encima en muy malas condiciones físicas. Y eso se hizo notar en el primer partido ante Suecia en el Pacaembu, principalmente por la nueva generación que venía en Suecia, ya que varios futbolistas venían de ganar el oro olímpico en Londres hace 2 años. Pues el partido se jugó un 25 de junio a las 3 de la tarde y comenzaron ganando con los transalpinos con tanto de Ricardo Caparalese al 7, pero rápidamente los escandinavos dieron vuelta a las cosas, y con goles de Haas al 25 y de Sun Anderson al 34, rápidamente los escandinavos dieron vuelta a las cosas. Para el segundo tiempo, de nuevo apareció Haas al 69 para colocar el tercero de Suecia, aunque Italia intentó acercarse con el marcador con tanto de Hermes Mukineli al 78.
Con este resultado, Suecia necesitaba solamente vencer a Paraguay para amarrar al 100% su pase a la siguiente ronda. Dicho partido se jugó el 29 de junio en Curitiba, y con tantos de Stig Songbis al 17 y de Karl-Erik Palmer al 26, parecía que la tendrían fácil, pero los guaraníes reaccionaron, y con tantos de César López al 35 y de Atilio López al 74, la selección paraguaya logró empatar ante Suecia, lo que dejó a estos últimos contra las cuerdas, pues si Paraguay en el último juego lograba vencer a Italia con una diferencia de 2 goles, avanzarían de ronda contra todo pronóstico. Así el partido se jugó en el Pacaembu un 2 de julio. Con la combinación de resultados ya Italia estaba eliminada, pasara lo que pasara, pero aún así se querían despedir con honor del Mundial. Y eso se demostró con tantos de Caparalese al 12 y de Egisto Pandolfini al 63, para ganar con un marcador de 2-0, que sin embargo dejó a ambos fuera del Mundial, ya que Suecia fue primero con 3 puntos, Italia segundo con 2 y Paraguay último con solo 1. En el cuarto y último grupo, tras la ausencia de cupos, principalmente por culpa de Escocia y de Turquía, increíblemente solo hubo 2 selecciones participantes, las cuales fueron Uruguay y Bolivia, en lo que es hasta la fecha el grupo con menos participantes en la historia de los mundiales. La FIFA determinó que para este grupo solo habría un partido en el Estadio Independencia, donde el ganador sería el que avanzara de ronda. Más o menos lo que hoy sería equivalente a un duelo mata-mata a partido único. Ahí Uruguay se tomó lo de mata-mata muy literal, ya que no tuvieron piedad con los pobres bolivianos, y con goles de Oscar Míguez al 14 y de Ernesto Vidal al 18, Pepe Escafín al 23, de nuevo Míguez al 40 y 51 concretando su hat-trick, Escafín al 54 para su doblete, Gervaso López al 83, y finalmente Edgardo Gilla al 87, para que los charrúas demostraran de que estaban hechos en un solo partido, el cual pasó a la posteridad como el de mayor diferencia de goles en esa edición del Mundial. Junto a la aparición de Suecia en el Cuba en el 38, eran las mayores goleadas de los mundiales hasta esos momentos. Así fue como para el grupo final, las selecciones protagonistas fueron Brasil, España, Suecia y Uruguay, donde de lejos el campeón favorito a ganar era Brasil, principalmente por su condición de ser local y mostrar un buen desempeño en la fase de grupos. Y eso se dio a notar en el primer partido contra Suecia, pues increíblemente Brasil humilló sin piedad a los suecos en Maracaná un 9 de julio, ya que Ademir al 17 y 36 puso adelante a los brasileños, y para cerrar el segundo tiempo, Chico puso al 39 el tercero. Cuando arrancó el complementario, Brasil se fue con todo, y con goles de Ademir al 52 y 58 concretando su póker, además que Anderson metió un gol de penal al 67, pero los brasileños terminaron de rematar las cosas con ganos de Maneca al 85 y de nuevo Chico al 88, cerrando una humillante victoria de 7-1. Mientras tanto en el Pacaembu, Uruguay y España dieron un juegazo de altísima expectativa, las cuales se cumplieron con que sería un partidazo, ya que Gilla al 29 adelantó a los charrúas, pero la Furia remontó con doblete de Basora de 37 y 39. Sin embargo, Uruguay no se dio por vencido, y con un último gol de Obdulio Varela al 73, dejaron el marcador final de 2-2. Para la siguiente jornada, Brasil recibió a España de nuevo en el Maracaná, y de nuevo no se cansaron de hacer goles, ya que con un autogol de José Parra al 15, y luego goles normales a favor de Brasil, comenzando con Jair al 21 y Chico al 31 y 55, Ademir al 57 y Deciño al 67, concretando los 6 goles de Brasil que fulminaron a España, quienes solo pudieron anotar un gol más al 71 gracias a Igoa. Mientras tanto, Uruguay y Suecia en el Pacaembu dieron otro gran partido. Gracias a los goles de Palmer al 5, adelantaron a los suecos, pero Gilla al 39 puso el del empate, el cual sería de nuevo contrarrestado la mano de Songbis al 40, pero para el segundo tiempo la garra charrúa se hizo presente, y con 2 goles de Míguez al 77 y 85, la selección celeste llegaba viva a la última jornada, la cual no sería nada fácil. Pero bueno, antes de contar la historia que todo mundo quiere escuchar, primero contaré lo sucedido en el partido de las ya eliminadas Suecia y España, que simbólicamente fue lo más cercano que tuvimos a un duelo por el tercer lugar. El primer tanto de este partido jugado en el Pacaembu fue obra de Songbis al 15 para los nórdicos, pero eso no sería todo, ya que Lars Melberg al 33 puso el segundo, y Palmer al 80 colocó el tercero que dejaba en el piso a España. Sin embargo, ellos alcanzaron a meter el segundo gol de la honra al 82 gracias a Sarra. Como dije antes, esta fue la única edición en la historia de los mundiales donde no hubo una final como tal para determinar al campeón. Sin embargo,
la situación de puntos en la que se encontraban Brasil y Uruguay para su juego final, ya que esto daba indicio a que sería lo más cercano que tuvimos para esta ocasión a una final de Copa del Mundo. Pues Brasil solo necesitaba un empate o una victoria para consagrarse campeón, mientras que a Uruguay le urgía a toda costa una victoria. Con esto dicho, basándonos en los resultados anteriores, Brasil prácticamente tenía todas las de ganar, pues el hecho de que incluso Uruguay sufrió para vencer a las mismas selecciones que Brasil aplastó sin problemas, hizo que ya varias personas y la prensa dieran por hecho la victoria de Brasil sobre los charrugas, a punto tal que varios periódicos ya tenían preparadas varias pancartas para el día de mañana, con leyendas como "La Copa será nuestra", "Brasil vencerá", e incluso el diario O Mundo ya tenía lista su portada para el día de mañana, la cual decía "Brasil campeón del mundo 1950". Hasta en el Maracaná, ese tenían listas pancartas gigantes que decían "Homenaje a los campeones del mundo". Y eso solo en simples leyendas sobre papel. Porque si hablamos de cosas todavía más importantes, tenemos que las autoridades habían sacado monedas conmemorativas con las caras de los jugadores que llevarían a Brasil a la gloria. Había una banda orquestal que estaba encargada de tocar el himno del país que estaba vencedor, a la cual, por cierto, no se le entregó las partituras del himno uruguayo al considerarlo innecesario. Por si fuera poco, esa misma banda tenía una marcha especial preparada para la ocasión llamada Brasil Campeón. El optimismo y confianza que tenía el pueblo brasileño era tal que incluso varias personas de la embajada uruguaya fueron al entrenamiento de su selección diciéndoles que esperaban al menos una derrota digna, es decir, que si perdían, que no lo hicieran por goleada. Cuando llegó el día del partido, las cosas estaban 100% listas para que Brasil ganara con todo. Incluso su afición estaba de su lado. Eso se dejó ver en la asistencia, que rompió todos los récords. Según números oficiales de la FIFA, fue de 174,000 personas, pero que varias fuentes afirman de aquella época fácilmente superaron hasta los 220,000. Ambos números de igual manera dan el récord que aún hoy en día se mantiene en pie, ser el partido mundialista con más asistencia de la historia. Para que se dé una idea de la tremenda presión que tenían los jugadores sobre sus hombros, el DT uruguayo, Juan López Fontana, dio la orden directa a sus jugadores de jugar volcados hacia atrás, para evitar una goleada. Eso sí, cuando el DT salió del vestidor, el capitán Varela dijo las siguientes palabras: Juancito es un buen hombre, pero ahora está equivocado. Si jugamos a la defensiva, nos irá peor que a España y Suecia. Eso animó un poco a los jugadores antes de ingresar al campo. Pero en el momento en que entraron al terreno de juego, quedaron totalmente abismados tras la enorme multitud de gente. Y de nuevo tuvo que salir Varela a tranquilizarlos diciendo la siguiente frase: muchachos, los de afuera son de palo. Así fue como los dos capitanes se fueron al medio de campo. El árbitro George Reader hizo el volado. La Super Bowl WT se puso en el medio del campo. Y a las 3 de la tarde oficialmente dio inicio el último partido de la Copa del Mundo. Y de inmediato Brasil, de 1001 maneras posibles, intentó ponerse delante del marcador. Pero el arquero Gastón Maspoli literalmente entregó su cuerpo y alma al campo para evitar a toda costa una goleada. Gracias a sus atajadas y el buen planteamiento uruguayo, el primer tiempo acabó en empate sin goles, lo cual puso relativamente nerviosos a los brasileños. Sabían que con el empate de igual manera les servía para ganar la copa. Aún así, para calmar las aguas, los jugadores brasileños se pusieron de inmediato al frente del marcador. Esto a solo 2 minutos de haber arrancado el segundo tiempo. Pues de la mano de Friasha, los locales se pusieron al frente, lo cual hizo estallar el público en júbilo presente al estadio. Debido a esto, Varela, en una jugada muy inteligente, fue a reclamarle al árbitro un supuesto fuera de juego, el cual terminó años más tarde confesando que lo hizo solo para ganar algo de tiempo, ya que sabía que Brasil iba con toda esa presión para el partido y por lo tanto ahora sí que sí se les iba a venir encima una goleada. Así que esta estrategia era para calmar las cosas y enfriar la avalancha carioca. Irónicamente, esta discusión con el árbitro prácticamente era como un teléfono descompuesto, pues el capitán no sabía hablar inglés y el árbitro tampoco sabía hablar español, así que ya se imaginarán la situación tan hilarante de ambos tratando de entenderse. Tras calmarse las tensiones, se reanudó el partido, y con la estrategia de Varela, la cual funcionó a la perfección, literalmente cada vez eran menos los ataques de la delantera brasileña, y los pocos que llegaban no eran de gran peligro. Así fue como finalmente a 66, Gilla hizo una descolgada por derecha. Cuando estaba frente al arquero Moacir Barbosa, hizo una amague de que iba a rematar directo al arco, pero en realidad hizo un pase al centro del área, justo a tiempo para que llegara Schiaffino a anotar el gol del empate uruguayo.
Copa a Brasil. Y aún así no estaban del todo conformes con ese resultado, pues por lo que dije antes, los brasileños rápidamente se fueron al ataque para intentar conseguir la victoria. Ahí fue donde más brilló el arquero uruguayo y la defensa charrúa, ya que cada jugada de peligro era contenida exitosamente. Y así, poco a poco los brasileños fueron cada vez más y más débiles en el ataque, hasta que finalmente, al 79, Varela inició una nueva jugada de peligro uruguaya, dando un pase hacia atrás que le quedó a Gilla, y este rápidamente hizo una pared con Julio Pérez, quien se la regresó, y así Gilla se quitó todos los jugadores brasileños que tenía enfrente. Hizo una amague que de nueva cuenta se tragó entero el arquero Moacir Barbosa, pues pensando que iba ahora a hacer un centro, dio un paso hacia adelante que lo dejó con la guardia baja. Ahí aprovechó el delantero uruguayo para meter esta joya de gol que enmudeció a todo el estadio. Y los pocos uruguayos que lo veían en vivo los hizo llorar de la ilusión con poder volver a hacer algo épico. Brasil en este punto intentó, siguió intentando meter el empate, pero simplemente no se pudo hacerse. Y así fue como cumplido el plazo de 90 minutos y el público en las gradas simple y sencillamente no podía creer lo que estaba viendo. Quedaron totalmente en shock. No paraban de alentar y de gritar en favor de los jugadores brasileños, pero de inmediato todo eso, todos esos gritos, toda esa pirotecnia había callado. Así fue como simplemente se fueron del estadio completamente destrozados. Literalmente esto era algo digno de una horrible pesadilla. Y como supondrán, toda la fiesta y júbilo que se tenía preparado para recibir a los auténticos héroes brasileños quedó totalmente arruinado, pues literalmente los únicos sumamente felices por el triunfo uruguayo eran los propios jugadores y pocas personas de la prensa oriental que fueron al estadio. Y es que en verdad, esto que se había visto era difícil de creer. De verdad, esto es hasta la fecha considerada como una de las peores, si no es que de hecho, la peor tragedia en toda la historia del fútbol brasileño, naciendo así el famoso mote de El Maracanazo. Es más, esto incluso dejó sin palabras al propio Jules Rimet, que como es costumbre, tiene que bajar hasta el centro del campo para poder entregar la copa al país ganador de la competencia, que al igual que prácticamente todo el mundo, estaba segurísimo que sería Brasil, por lo que tenía ya un discurso en portugués preparado para decírselo al capitán de la sección local. Según cuenta con sus propias palabras, este bajó del túnel y escuchaba a la estruendosa afición carioca entregada al partido y a su selección. Pero tras estar a solo unos pasos de salir al campo de juego, de repente esos gritos y esa pirotecnia en las gradas cesó. Cuando por fin salió, no había marcha, no había orquesta, no había nada. Solo jugadores uruguayos en el centro del campo celebrando la victoria, puesto que el marcador determinó que Uruguay sería el ganador, lo cual dejó a Rimet completamente desprevenido y una situación completamente incómoda, pues no sabía qué decir en español para los uruguayos. Así que solo se molestó en ir al centro del campo, entregarle la copa a Varela, estrecharle su mano y retirarse sin nada más que decir. Pero obvio, las cosas para Brasil no se quedaron en un solo trago amargo y ya, sino que la cosa escaló a un punto tal que varias cosas a partir de ese momento cambiarían para siempre la historia del fútbol brasileño. Empezando por la propia indumentaria, que para ese momento era una camisa blanca con short azul. Precisamente esos colores se consideraron de mala suerte. Por eso, años más tarde se cambiaría el color completo del uniforme de color verde y amarillo, naciendo así el legendario apodo de la verde amarela. Pero eso no fue lo peor, sino que además bastantes jugadores fueron a partir de ese momento lentamente marginados del fútbol brasileño junto con su DT. Pero sin dudas el que se llevó la peor parte fue el arquero Moacir Barbosa, que tras cometer los dos errores que le costaron el resultado a Brasil, lentamente fue siendo dejado de lado de la selección, con quien fue convocado por última vez para un amistoso en el 53. De igual manera su club Vasco da Gama lo fue haciendo de lado y lentamente así fue desapareciendo de los rastros de equipos grandes del fútbol brasileño, pues literalmente nadie lo quería contratar. Fue así que lastimosamente colgó las botas en el 62 en un equipo llamado Campo Grande, que antes militaba en la primera división, pero que hoy en día está olvidado en la cuarta. Hablando de olvidados, tras su retiro solo le quedó trabajar como funcionario de la delegación deportiva de Río de Janeiro, pues literalmente fue apartado de todo lo que tenía que ver con el fútbol. Incluso para evitar todo tipo de rastro de maracanazo en el estadio, decidieron reemplazar las porterías, y a él se le obsequiaron los postes de madera de la portería que precisamente cubría durante el segundo tiempo. Debido a que lo tomó como una burla por ese amargo recuerdo a los goles, no dudaría nada en quemarlos, sobreviviendo solo un pequeño cachito que por necesidad tuvo que subastar.
Incluso en una ocasión fue a visitar al cuadro brasileño a Estados Unidos, que iría al Mundial del 94. Pero apenas lo reconocieron, Mario Zagallo junto con su cuerpo técnico le negaron la entrada para evitar su mala suerte. Tras ese rechazo de la federación, además que sufrió en carne propia lo que es estar en la más profunda y completa miseria, el arquero dijo en una entrevista las siguientes palabras: en Brasil, la pena máxima por un delito son 30 años, pero yo fui sentenciado para toda la vida. Y así, lastimosamente, este arquero fue usado de chivo expiatorio para la tragedia del 50 y nos dejó en un 8 de abril del año 2000 a los 79 años por una ACV. Sí, una nota más que deprimente. Pero tenemos que ver el otro lado de la moneda. Pues Uruguay, tras lograr esta épica hazaña, se convirtió en el segundo país que ganó 2 veces consecutivas este trofeo. Aunque curiosamente, tras esta conquista, deriva la famosa discusión sobre las 4 estrellas en su escudo. Pues, además de los 2 torneos mundialistas que comenté en esta serie, se suman 2 medallas olímpicas conseguidas en los años 20, debido a que fueron torneos de selecciones absolutas y además fueron organizadas por la FIFA. Así que, ¿ustedes qué dicen? ¿Es justo que hoy Uruguay se añada esas 2 estrellas? Bueno, mientras tanto, nos toca hablar de datos extra y estadísticas que merecen ser mencionadas. Comenzando con la propia Uruguay, que por si no se habían dado cuenta, ganó 2 títulos mundiales apenas jugando 8 partidos en total, donde lo más increíble es que en ambos dio por lo menos una goleada de más de 5 goles. Y de momento estaba invicta, un récord que muy seguramente jamás veremos otra vez, pues para el 26 serán solamente 8 los partidos que se jugarán para ver quién será el campeón. Si bien es cierto que el máximo goleador del torneo fue Brasil con 22 tantos, la verdad es que sorprende aún más que Uruguay fuera el segundo ubicado con 15 tantos, teniendo en cuenta que jugó 2 partidos menos que los locales. Entre todos los jugadores convocados, el defensa sueco Erik Nilsson y el delantero suizo Alfred Beckel fueron los únicos jugadores que, además de estar en esta edición mundialista, estuvieron también en la edición anterior del 38, anotando además un total de 88 tantos en 22 partidos, dando en promedio de gol exacto de 4 goles por partido, siendo curiosamente el goleador del torneo el brasileño Ademir con 8 tantos, la mitad de ellos en un solo partido. Como dato de color, este fue el primer mundial de la historia donde las selecciones mandaban a sus futbolistas con un número en la espalda para identificarlos, principalmente por su posición en la cancha, en tiempos donde los cambios todavía no existían. Además que este fue el primer mundial de la historia donde no hubo expulsados.